Bienvenidos a Doctor Cast, el podcast de los doctores, con Ilsa Quero y Joyner Cedeño. Bienvenido a Doctor Cast, el podcast de los doctores. En este nuevo episodio tenemos un invitado muy especial que va a ser presentado por el doctor Joyner Cedeño. Claro que sí, señores. Gracias por sintonizar una vez más este jueves. Doctor Cast, al día de hoy tenemos al doctor Rafael Rubio, médico anestesiólogo con nosotros. Un aplauso al doctor. Gracias por venir, doctor, y por acudir a nuestra invitación el día de hoy. Acérquese un poquito más a los micrófonos. Gracias a ustedes por la invitación, muy cortés. Doctor, vamos a hablar hoy un poquito de dolor, que eso es lo que saben esta gente. Señores, los anestesiólogos son los que vean los dolores. ¿Usted quiere que le quite un dolor? Búsquese un anestesiólogo. El doctor nos va a hablar de eso el día de hoy. Bueno. Cuéntenos, doctor. Primero, ya hemos conversado en Doctor K sobre el rol del anestesiólogo. Pero el anestesiólogo no solamente trabaja dentro de un quirófano. No, también fuera. También fuera. Entonces, fuera del quirófano, ¿qué hace el anestesiólogo? Fuera del quirófano, prácticamente nosotros damos lo que son analgesias ambulatorias. También pacientes en quimioterapia le aplicamos lo que son las bombas elastoméricas y le ponemos lo que son las analgesias combinadas. Dígase las famosas bombas del dolor. Sí, es una chulería. Un tema muy moderno durante esta época, es el que más actualizado está, que son las bombas del dolor, llamada bomba elastomérica. Son las que tenemos ahora mismo presentes en todos los pacientes postquirúrgicos y ambulatorios que sufren de cáncer y otros dolores fuertes, como decimos en palabras grosas, crónicos. Estas analgesias se le pueden poner a los pacientes con una combinación de medicamentos tipo opioides con analgésicos antiinflamatorios, los cuales estos producen un tipo de analgesia durante el control del mismo paciente. Si él tiene mucho dolor, la misma analgesia se puede ser controlada por un botoncito que le puede dar él durante tenga dolor, se controla él mismo la dosis que se da. Que el paciente es que dice cuándo se va a poner los medicamentos. No, ella tiene un control que le da cada 2 horas o cada 4 horas le pasa una microdosis. Bien, pero si él tiene mucho dolor, se le puede dar un... Antes de seguir, porque ya es un tema profundo, para llegar a una bomba de dolor, ya es un dolor crónico, como dijimos, un paciente terminal son cuidados paliativos. Sí, debemos entender que, bueno, a nivel mundial, la droga legal más utilizada es el acetaminofén. Son los medicamentos para el dolor. La primera consulta que nosotros tenemos como médico general o médico de atención primaria es un paciente que refiere dolor, ya sea dolor en un pie, dolor de cabeza. Sí. Hay que son darle los medicamentos más utilizados sí. y más abusados. El principal medicamento que utilizan los pacientes, acetaminofén. Ya nosotros como anestesiólogos utilizamos analgesia más fuerte. Ya ahí se utilizan lo que son la morfina, combinaciones de otros medicamentos que tienen alta potencia para el dolor. Eso ya cuando los medicamentos convencionales, los famosos ya no hacen efecto. Entramos nosotros con lo que es el dolor agudo. Llegan los anestesiólogos con su bultico. Con el bultico al lado, ahí. Ojo, no es que el paciente que tiene 3 días con un dolor de cabeza, primero hay que investigar por qué es el dolor. Obviamente. No es el paciente que tiene 3 días con el dolor de cabeza. Yo voy donde el doctor a ponerme una bomba del dolor. No. Me imagino que a esos pacientes, antes de colocarle una bomba para el dolor, tienen que tener un diagnóstico, se le hace una revisión. Claro. ¿Qué tipo de revisión se le hace, El doctor? tipo de revisión mayormente en pacientes postquirúrgicos y pacientes que tienen cáncer, que ya son cáncer terminales, que ya tienen un dolor ya sea crónico, muy fuerte y están en casa o encamados. No aguantan el dolor, los pacientes postquirúrgicos que van a durar varios días en casa o en recuperación, se le pone su analgesia del dolor. Pero pacientes de que local no se le puede poner así. Son pacientes ya diagnosticados y como él dice, pacientes postquirúrgicos que ya sabemos que le va a doler. Exactamente. O sea que ya, obviamente, el paciente postquirúrgico, y más no según la electiva, se le hizo una revisión, todos los médicos lo vieron, el neumólogo lo vio, el cardiólogo lo vio, o sea, hubo una revisión sistemática y ya se hace la recomendación del lugar, ¿no? Cualquier persona puede adquirir estos medicamentos, ya que aquí es de venta libre, ahorita va a la farmacia. No todos los medicamentos son de venta libre. Esta gente usa un grupo de medicamentos, señores, que dan miedo, pero ellos son los que lo saben manejar.
Ellos son los que lo saben manejar. Y cuando hablamos de dolor crónico en esos pacientes que tienen enfermedades terminales, por ejemplo, ¿en qué paciente yo puedo utilizar esta bomba? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo llego ante el anestesiólogo? Mira, me duele, pero ajá. ¿Cómo yo sé que necesito una bomba? Mayormente cuando es paciente que ya necesita la bomba, son pacientes que ya son con cáncer terminales crónico, que llegan hacia nosotros para que le suministremos el tratamiento vía el mismo oncólogo y su cirujano que se la indican. Le dicen, bueno, doctor, tú necesitas ya una analgesia profunda en tu casa, a terminar el paciente, debemos nosotros incurrir y proceder a ayudarlo en esa parte. Eso yo lo puyo, lo pongo por las venas, por la espalda. Tiene dos formas, dos tipos de vía de administración, ya sea la vía endovenosa, que es controlada, y la vía peristáltica, por la peristalsia aquí. La barriga. Por un catéter, exacto. Hay un catéter que ya el cirujano ahí no ayuda en esa parte. Pero nosotros la ponemos mayormente vía endovenosa, con una bombita. Yo la iba a traer para presentarla, pero se me quedó. Pero más adelante la presentaremos. Tiene que volver a otra entrevista, doctora. ¿Y por qué el anestesiólogo tiene que colocar esta bombita? Algo interesante. Sí, claro. ¿Por qué tiene que ser? No, lo que pasa es que el tema de nosotros es paciente sin dolor. No puede tener dolor ni nada que sienta. El paciente tiene que salir lo más satisfactorio, completo en todo. Si vamos a tu casa y te queremos quitar el dolor, no te podemos dar dolor. Es quitártelo. Entonces nosotros lo aplicamos para que el paciente esté satisfactoriamente Entiendo, pero bien. ¿por qué el anestesiólogo? ¿Por qué yo como médico general? Bueno, como psiquiatra no voy a colocar una bomba del dolor, obviamente. Pero para que le digan nuestros radio escucha, mayormente la administramos nosotros los anestesiólogos por la gran combinación de medicamentos que hay que hacer en esta. Y nosotros manejamos muchos medicamentos, ya sean de diferentes tipos, como dice el doctor presente aquí, que nosotros manejamos analgésicos y medicamentos controlados, que hacemos ciertas combinaciones de esto. Conocimiento previo de los efectos secundarios, qué puede pasar, cuáles son las dosis, secundario al peso del paciente. Que no cualquiera, señores. Ahí tenemos la historia de Michael Jackson, que iba alguien a colocarle medicamentos de ese tipo a su casa para dormir y se quedó ahí. Si hubiese sido un anestesiólogo quien le pone este medicamento, que tengo entendido que no, el paciente quizás no estuviera vivo. Porque los medicamentos, cuando hablamos de medicamentos que usan los anestesiólogos, señores, estamos hablando de medicamentos de alto calibre que producen analgesia, que te quitan el dolor, pero que tienen sus efectos y que son efectos que pueden dar al traste con la vida. Sí, señor. Incluso la mayoría de los medicamentos de tipo opioide, ya sean codeína, morfina, fentanil, pueden producir paro cardíaco, tórax en leña, que son complicaciones que no son manejadas en la casa. Que la manejamos un tórax en leña? Un tórax en leña viene siendo cuando el paciente te hace una parálisis de la función pulmonar. Entonces no puede respirar y se le para totalmente la respiración del pulmón. Se hace así. Hay que hacerle ventilación. Es un apretamiento en total, como decimos en español. Se nos aprieta la cosa. Se le dificulta respirar y por ende se ahoga. Exactamente. En quirófano se ahoga, nosotros podemos manejar se asfixia, perdón, se asfixia. No está en agua, no está en agua. Exacto, en agua se ahoga. Aquí nosotros se asfixia por falta de aire. Doctor, esos pacientes que por lo regular el anestesiólogo acude, por ejemplo, como mencionaba, el anestesiólogo no solamente está dentro del quirófano. Exacto. Yo me quiero sacar una muela, pero no quiero que me duela. Y yo voy donde mi odontólogo. ¿Qué hace el anestesiólogo ahí? ¿En qué me puede beneficiar a mí ese tipo de analgesia o anestesia fuera de un quirófano? Es muy importante. Ahí entra lo que es la anestesia ambulatoria, que es la que se da fuera de quirófano. Algunos anestesiólogos ya tenemos la preparación con monitores y tanques de oxígeno para darle ese tipo de anestesia. Fuera de un quirófano. Sí, usted anda con su clínica montada. Con una mini clínica, un tanquecito de oxígeno, un monitorcito, tenemos un ambú, tenemos una mascarilla especializada para que le dé ventilación rápida al paciente en caso de una emergencia y nuestros equipos de trabajo diario. Pero en ese caso le ponemos lo que es una sedación, la cual el paciente se olvida totalmente de que está en una área donde le van a sacar la muela y le ponemos analgesia para el dolor.
Es muy El bonita paciente llega, experiencia. le sacan su muela y se da cuenta cuando llega a la casa. Cuando llega a la casa o cuando se despierta antes de irse, porque tiene que irse despierto Sí, de la eso sí, del eso sí. consultorio, Yo claro. estaba leyendo sobre tratamiento, principalmente con el propofol, en torno para tratar las cefaleas migrañosas. Dígase la migraña, los dolores de Sí. cabeza. Mira, no sabía. Sí, yo he escuchado de esa parte, se está implementando, pero todavía no le hemos dado así, tú El sabes. paciente se Estamos acuesta y se le esperando. pone propofol y despierta sin dolor. Despierta sin dolor, pero tiene que ser en una parte donde esté preparada. Donde esté Sí, asumo que debe ser un medio controlado. Exacto, porque Tiene que ser el imagínense. anestesiólogo. Sí, es- exactamente, pero recetado por su neurólogo el medicamento. Todos Claro. los medicamentos controlados, como usted dice, de Controlados. de alto calibre, vamos a decirlo así, o controlados, deben ser Controlado. indicados previa a una evaluación. Es un médico de Obviamente. cabecera. Ya Claramente. se hace una recomendación y hasta se debe evaluar por un neumólogo en caso de, para ver claro, la función para su pulmonar. función pulmonar A y evitar el tórax en respiratoria. leña, que el doctor nos está mencionando ahí, que eso mismo sucede, señores, porque anteriormente la gente le hacían videoendoscopía y colonoscopía solamente con una pastillita. Bébete un Fendramín, bébete un diazepam, y ven así medio somnoliento y los pacientes manoteaban y se le dificultaba mucho Sí, al era un poco especialista. más difícil. Ahora tenemos esa ventaja que los anestesiólogos pueden ir a los centros de gastro y es una maravilla, señores. Yo estuve damos presente. una analgesia rápida y profunda y el paciente se va despierto y sin nada de dolor ni presencia el estudio prácticamente. El paciente queda satisfactoriamente como... Volviendo a la bomba del dolor, ¿qué tiempo dura el paciente por lo regular con la bomba del dolor? Porque Bueno. se va a su casa, ustedes lo Sí, monitorean. luego de la administración al paciente, de ponerle la primera dosis, eso tiene una duración de 3 a 5 días. Puede durar hasta 7 días, depende del paciente. Y cómo se ponga la dosis que se le va a administrar. El paciente va a durar 5 días en su casa sin Sin dolor. nada de dolor. Mira, eso está muy, completamente. muy ¿Y bien. cuáles son las recomendaciones del lugar para ese paciente? Porque él está en su casa con su Bueno, bombita. una de las recomendaciones principales es cuidar ese tipo de bomba, que es el dispositivo, viene siendo más o menos de este tamaño. Debe tenerlo en un lugar fresco, bien acomodado, no tirándolo ni andando con él para todos lados. Incluso se recomienda que el paciente debe estar en reposo, tranquilo. Si lo va a movilizar a algún lugar, llevarlo en un recipiente bien cuidadoso. Él tiene su parte que se utiliza para engancharlo, que pueda andar con él normal, pero tiene que tener cierta delicadeza y cuidado. Sí, porque Porque se puede contaminar, es una vía que tú tienes. Y tú con 5 días con una vía también puedes hacer una Sí, tromboflebitis, claro. asumo. Todos son cuidados que tiene que tener el paciente de vida. Me gusta ese tema, bomba elastomérica, me gusta. Sí, muy Porque bueno, mis muy pacientes importante. de posquirúrgico de cirugía plástica les funciona de maravilla. El tema es, o sea, la bombita, las pacientes tienen la mala experiencia, que me va a doler mucho, que si no me va a doler, vamos a ponerte una bomba del dolor, háblate con el anestesiólogo y que te resuelva esa parte. Me gusta eso, hay que implementarlo. No, y está de moda. Muchas Sí, dicen, bastante. no quiero dolor, no quiero... Ellas, si Inmediatamente es por ella, acudimos. entran en quirófano y salen muñecas y sin un cc de dolor. Como debe ser. Y no solamente en cirugía plástica, señores. En cualquier otro tipo de procedimiento. sí. Mira, las cirugías, que ya tocamos el tema, las cirugías de hemorroide, es una cirugía muy Ujú. dolorosa, Incómoda. muy incómoda. Los pacientes de la parotomía exploratoria son pacientes con cirugía muy incómoda. Sí, sí. Los pacientes que se le hacen la extracción de los terceros molares, Es también el esos cordial, pacientes son... exacto. Muy incó- doloroso. Sí, Se muy ponen por doloroso. 3 días nuestra bomba y nada de dolor. Y el paciente sale feliz. Sí, Mira, sí. yo he visto pacientes con endometriosis con bombas para el dolor. Sí, Del- no, sí, se está sí, implementando en todo tipo de dolor. Lo que pasa es que con sus indicaciones del lugar. Claro, y con un profesional que esté capacitado Capacitado. para colocar la bomba del Medicamentos que yo coloco dentro de esa bomba. ¿Qué voy a poner? Le voy a poner acetaminofén, como dijo la doctora. ¿o qué? Bueno, acetaminofén en sí podemos utilizarlo el metamizol en infusión, paracetamol, que siempre, pero hacemos unas ciertas combinaciones, ya sean de narcóticos y analgésicos antiinflamatorios tipo AINES. Ahí hacemos una combinación de lo que es morfina con... No me lo diga todo, que después sale. Bueno, después salen nos aquí tumban el negocio y nos tumban el negocio a los anestesiólogos. No, 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 colocando que Ya los eso nosotros pacientes. la preparamos con las combinaciones del lugar.
No, Sí. que aquí hay un comercio farmacológico, si bien son fármacos controlados que Sí, necesitan pero una los receta controlados lo manejamos especial, nosotros y Pero los como otros dice son la pero doctora. aquí hay un abuso de Sí, sí, que uno de- va a la farmacia y dice, me duele una muela y te indican cualquier cosa. Te dan Sí. Altran, es el más común. Sí, sí, sí. Y cuando hablamos de ese tipo de medicamentos, el paciente le sucedió que le pusieron el medicamento, hizo un proceso alérgico en la casa. ¿Qué debe hacer ese paciente? Bueno, de inmediato debe llamarlo a nosotros. Nosotros le decimos que vaya al centro más cercano. Le damos las indicaciones del lugar con respecto al si es un tipo de alergia a uno de esos medicamentos que ya conocemos. Inmediatamente le damos la medicación que lleva o acudimos a darle la asistencia. Si son medicamentos, es decir, bomba administrada por nosotros mismos ambulatoriamente, le damos la asistencia a nosotros mismos. Pero lo recomendable es ir a la emergencia más cercana para que le dé la asistencia Para que del le lugar. resuelvan su situación. Sí. Me gusta ese tema. Doctor, nosotros tenemos por costumbre en nuestro programa una anécdota jocosa que le haya pasado a usted con algún paciente. Bueno, que son muchas. Una de ellas, Hay una de es ellas que usted nos suficiente, cuente. doctor. Pero una anécdota jocosa como cuál. Como la A mí que, me han dicho demasiadas. una que le haya pasado, usted dice, cónchole. Y al día de hoy se muera de la risa de eso. Bueno, lo único que me dijo una paciente fue un día que ella no quería dolor, pero que si yo le ponía algún tipo de droga, que no dijera lo que ella iba a decir. Y yo le dije, bueno, yo tengo que mantener ese secreto, mi señora, pero su esposo es amigo mío. Me dice, ya, ay, mi madre, ¿en qué lío yo me metí? Ya tú sabes, ahí ella se vio muy apurada, Sí. pero ella estaba acostada en la camilla. Ya no puede echar para atrás. No, y eso fue como tú sabes que nunca se me olvida porque la paciente parece que era carpetosa y no quería que yo hablara. Y eso puede suceder con la bomba, doctor. No se presenta Porque yo me voy mucho. para la casa, tengo la bomba puesta y llego a la casa hablando incoherencia y diciendo las cosas que no he hecho. Te lo digo porque me dijeron durante la experiencia con los pacientes, es decir, ya en cirugía, cuando nosotros le vamos a administrar, a veces utilizamos medicamentos que producen somnolencia, disociación y tienden a hablar cositas que no son muy... Entonces usted debe saber Que que no necesariamente tienen que ser reales. Sí, Estoy sí. defendiendo Pero hablan, a la tu señora. psiquis. se nos sueltan ahí en el aire. Te desinhibe ciertos Sí, tipos de pero anestésicos. hay muchas experiencias vividas en el quirófano y con los Y las que pacientes seguiremos viviendo. durante la vida, en nuestro camino. Sí, pero cabe señalar que ya cuando colocamos la bomba del dolor ha sido previa a una evaluación y no todos los dolores la necesitan, pero No. si bien se puede implementar siempre y cuando sea por un profesional capacitado para la misma. Otro tema, las personas tienden a automedicarse demasiado con medicamentos para el dolor. Va a llegar a un Sí. punto que entre antibióticos que utilizan para Sí, automedicación han creado una resistencia. Ay, No tenemos vamos a mucha saber qué resistencia al ponerle. día de hoy. Exacto, que administrarle para el dolor a veces, porque hay pacientes que usan medicamentos diarios consecutivos sin control. Y eso nos está provocando muchos problemas en los quirófanos y a los pacientes cuando los ingresamos por dolor. Eso es un tema muy importante. Ese es porque otro tema que debemos de crean de tolerancia. tocarlo. ponerlo más adelante para Sí. abundarlo, porque tiene muchas cosas. Sí, un paciente que crea, por ejemplo, tolerancia, que utiliza tramador de uso diario, que gracias a Dios ya es controlado. Usted no puede ir a la farmacia y comprar un Ya no lo tramador como venden. antes, Gracias a Dios. pero creaba tolerancia y cuando ya el paciente se sometía a un proceso quirúrgico, el anestesiólogo tenía que cambiar hasta la dosis. No hay que ponerle, no hay que ponerle. No había nada. Y era súper. Él Sentía estaba dolor. resistente. Tú le ponías, Sucede- ¿y qué pasa? Y no se te ha quitado del dolor. No, me duele, doctor, estoy mal. Y yo, pero Dios Sucede mío. con frecuencia, señores, en los pacientes que vienen de Estados Unidos a realizarse cualquier procedimiento. Exactamente. Por lo regular, en Estados Unidos tienen esa facilidad, el personal de salud, que te indica opioides hasta por un dolor de cabeza. Sí. Y el paciente cuando viene a este país, que tú le colocas el opioide que está acostumbrado a utilizar para un dolor más fuerte, ya no le hace nada. No. Tenemos el famoso Vicodin y la famosa... Combinado con codeína. Sí, Sí. el Vicodin y la oxicodona. Oxicodona Señores, está eso haciendo es mucha resistencia. bastante resistencia. Las pacientes llegan inclusive con su medicamento en mano. Mire, yo tomo esto y yo lo traje porque yo necesito. Dosis de esa. Sí, aunque no contamos con eso en nuestro país,
el fármaco, pero la traen. Creado tolerancia hasta cierto punto. Los opiáceos obviamente crean adicción, claro. hay que tener pendiente de eso. Por ende, hay algo que debo señalar, no hay fármacos malos. Mal administrados. Mal administrados. Exactamente. Bien, señores, yo pienso que el tema ha sido muy fructífero hasta el día de hoy. Claro, el doctor, agradecerle la invitación y como a todos nuestros invitados nos toca otra tanda, tiene que venir hablando entonces un poquito más sobre la multidrogoresistencia analgésica. Agradecer a todos nuestros seguidores habernos contactado el día de hoy. Espere el próximo episodio de la semana siguiente de Dr. Cas, el podcast de los doctores.